no me gusta hacerlo esperar, pero tenemos ya a Daniel Marmolejo aquí. Así que primero, ¿qué les parece si lo saludamos? Daniel, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buenos días. Querido Paco, qué gusto coincidir contigo y saludar también a Vicente, que en este momento está volando hacia la Ciudad de México, donde sabemos se celebrará un acto muy importante de tipo político, que es la rendición de cuentas, el derecho a informar, el deber de informar y el derecho a ser informados, se ha dicho permanentemente, y esta es una oportunidad de concretar ante la opinión pública, ante los medios de comunicación, ante los poderes de la Unión, ante el pueblo de México y ante el mundo, las actividades y los resultados alcanzados por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. O sea que es un momento muy importante, Paco. Sí, Daniel, a algunas gentes, yo mismo digo, es día histórico para este país. A las 11 de la mañana, por primera vez, la primera presidenta de la República, rindiendo, tú tienes razón, la obligación de rendir cuentas hasta a quienes la llevaron y a quienes no la llevaron también a la presidencia, pero que fueron a votar, y las otras personas que tampoco fueron a votar, pero finalmente la primera presidenta de este país rindiendo cuentas a la nación, bajo el lema de el mismo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador: por el bien de todos, primero los pobres. Daniel, tenemos ese, y yo digo histórico también, porque esta noche tomarán protesta, tomarán posesión, tomará posesión una Suprema Corte que desplaza al sistema de justicia impuesto por Ernesto Zedillo Ponce de León en enero de 1995. ¿A cuál tema le entras primero? Está Ayotzinapa también, que está a punto de cumplir 11 años, Daniel. Tú me dices, están los temas sobre la mesa. Sí, mira, los temas son muy importantes todos porque hay una renovación, volviendo al tema del Congreso, que es quien recibe pues este gran informe, que bien apuntas, es el primer informe del primer año de una mujer en la presidencia de México, pero también es el séptimo informe de la Cuarta Transformación. Entonces estamos hablando de la forma en la que se está cuajando un proyecto político histórico. Y junto con ello, evidentemente, la renovación parcial de algunos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un nuevo modelo distinto al de enero de 1995, perpetrado por Ernesto Zedillo Ponce de León, que a mi juicio nunca fue un político, y que con esas reformas y esos cambios que se dieron se crearon algunas instituciones que también estarían transformándose. En aquella ocasión, como parte de ese modelo, apareció el Consejo de la Judicatura Federal, recordarás tú, y hoy también pues prácticamente desaparece el Consejo de la Judicatura Federal y aparece un Tribunal de Disciplina Judicial, donde estará el maestro Batis pues al frente. Y con el cambio de ministros se reduce de 11 a 9 ministros la Suprema Corte de Justicia y se eliminan las salas. Hace una semana las salas terminaron su proceso histórico y ahora los asuntos se resolverán principalmente en el Pleno. Esto reviste también una serie de desafíos y de enormes dificultades. Tendremos esencialmente una corte y también un cambio importante de la mitad de los jueces y magistrados federales que están asumiendo su cargo, están rindiendo protesta. Los que no tuvieron la oportunidad, la suerte de ser elegidos, pues tuvieron que despedirse de sus grupos jurídicos. Entonces llega también junto con ello. Convengamos algo muy importante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es muy pequeña, mientras que el Poder Judicial es muy grande. Entonces aquí estamos hablando del 50% del Poder Judicial, de varios ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial y también de varios jueces y magistrados locales que también han sido pues elegidos y tomarán
posesión. Entonces es un cambio muy profundo y creo que esto confiere la lógica no solamente de una transformación, sino de una nueva república, que era el planteamiento inicial que coincidimos en valorar y por el cual debimos luchar muchos de nosotros desde hace pues muy 18 o 19 años, cuando Andrés Manuel hizo estas propuestas públicas, pero algunos más, como en mi caso, pues 35 años en estos proyectos de izquierda. Así es que es el cambio de una nueva república que también tiene desafíos y que convengamos, ningún proceso histórico de transformación, de cambio, de modelo republicano fue o tuvo garantías inmediatas, fueron procesos. Para muestra basta un botón. La reforma de Juárez, que significó un cambio muy profundo, no terminó de cuajar y muchos de los liberales que lucharon por la reforma y que lograron junto con Benito Juárez la restauración de la República, debió haber sido en 1857. Al paso de las décadas fue necesaria una revolución armada. Entonces, necesitamos que este proceso histórico no fracase. De ahí la importancia de la participación ciudadana para que sean pues valoradas, reflexionadas las acciones del poder político, del poder judicial y del poder legislativo, que también se encuentra en el ojo del huracán por lo que ha sucedido recientemente y que ha sido ampliamente analizado por personajes como tú, como Vicente. Medio mundo también se ha manifestado, algunos en pro, algunos en contra sobre lo sucedido. Quisiera yo nada más cerrar esta reflexión con lo que significaría, para abordar algún otro tema muy importante, lo que significaría la nueva relación de poder, que no es diferente a la pretensión de 4 máximas que en algún momento le expuse al presidente de la República, con lo cual garantizaríamos un tránsito efectivo del país. La primera es el máximo de representación del interés de la gente. Y creo que eso va a estar muy claro en el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se ha trabajado para la gente. El máximo de representación del interés de la gente. Otro aspecto muy importante que tiene que ver con el máximo control de los actos de la autoridad. Y en esta lógica de control de los actos de la autoridad, nosotros hemos visto el desbordamiento de la clase política, de juristas, en el Poder Judicial. Evidentemente, hemos visto también el desbordamiento en los legislativos, tanto local como locales en el país como federales, de autoridades incluso que participan dentro de la administración y la evaluación la conducción de procesos democráticos que se han exacerbado. Entonces, el máximo control de los actos de la autoridad vino de la mano de Andrés Manuel López Obrador, quien con los lemas de la Cuarta Transformación y de su partido, y sobre todo con su forma austera de actuar, demostró que se podía trabajar sin que hubiese un interés crematístico desde el lado de la función pública, como él lo exigió, y también desde el lado de la representación popular, diputadas y senadores. Por eso saltan todavía del comal como pudiéramos referir chapulines tostados, varios políticos que no están cumpliendo con esa máxima, el control de los actos de la autoridad. Y también ha habido un cambio fundamental cuando el modelo de seguridad pública se modifica de lo que se venía manejando en los tiempos de Genaro García Luna, con una figura técnica y con una figura efectiva, como es pues el secretario actual, García Harfuch. Entonces vemos aspectos muy importantes donde sí hay un interés de que se tenga un control de la autoridad misma y que no sea una autoridad excesiva,
depredadora de los presupuestos federales, una autoridad autoritaria, una autoridad cínica, una autoridad déspota, sino que sea una autoridad controlada, y lo mismo aplica al Poder Judicial. Y esa sería la segunda máxima. El otro aspecto fundamental y que se tiene que ver a partir de este cambio, de este 1 de septiembre, en el Poder Judicial, efectivamente, pero también lo podemos ver en otros, como en el Poder Legislativo, es el máximo de equilibrio entre los poderes. No puede haber un poder más allá del otro porque constituyen un triángulo que tendría pues principalmente ser equilátero, ¿no? Un triángulo que equilibre las fuerzas, un triángulo donde se tengan decisiones en forma autónoma, con independencia, pero que se trabaje sin olvidar las otras máximas anteriores. Y bueno, ya tienes el máximo de equilibrio entre los poderes, el máximo control de los actos de la autoridad, el máximo de representación del interés del pueblo, y el último aspecto como máxima sería la máxima ciudadanización de la vida pública. Esto significa que para lograr esta cuarta república, esta cuarta transformación en un proceso histórico, la gente tiene que participar, la gente tiene que interactuar, la gente tiene que no solamente salir a buscar revanchas, porque eso favorece mucho los algoritmos, y es una forma de política no muy evolutiva. Realmente lo que tendría que salir la gente es a buscar a sus legisladores, a proponer iniciativas, a buscar cambios dentro de la funcionalidad de las ciudades, dentro del orden público, una participación activa que décadas atrás incluso se promovió también dentro del periodo del priismo, y debo recordar una figura que fue un procurador, Agustín Alanís Fuentes, quien a través de un modelo de participación ciudadana, que eran los visitadores voluntarios honorarios de la Procuraduría, podían ver las anomalías que se cometían en las detenciones, en los actos arbitrarios de la justicia de barandilla. Y esto fue muy importante porque se contraponía con las acciones policiales desequilibradas y con la falta de un orden dentro de ese ámbito muy importante que es la justicia de primera instancia, e incluso pues la justicia en un nivel preventivo. Entonces, ha habido ya visiones históricas de la participación ciudadana, y desde luego el caso de las mañaneras así se abrió, porque fue a más medios, a más comunicadores, a redes sociales, y también porque la gente podía interactuar permanentemente en chats, en la observación crítica de la función pública del poder presidencial. Entonces, si logramos estas 4 máximas, querido Paco, el país estaría dando un paso muy importante dentro de una vida institucional que no fracasaría a las pocas décadas como fracasó de alguna forma la reforma juarista, debido a que muchos liberales terminaron convirtiéndose en conservadores. De ahí que la crítica también al enriquecimiento de algunos políticos forma parte de esta revisión histórica que estamos haciendo. No, discúlpeme, me faltaba abrir el micrófono, ya No te estoy preocupes. aprendiendo, Daniel, ya, pero lo que habla Daniel, este punto último, todo es importante, pero va caminando. Pero lo que habla Daniel, este último punto, se refiere, bueno, por lo menos puede interpretarse con que el cambio también está en Morena y en la gente Morena, y Morena tiene que tomar un curso y tiene que adaptarse por primera vez a la orfandad de Andrés Manuel López Obrador, ¿cierto, Daniel? Es cierto, y la orfandad es para todos en gran medida, pero cuando yo le pregunté al presidente si él iba a dejar un paquete muy grande, le dije, es que dijo, no, tenemos mucho pueblo. Yo me refería cuando todavía no había una determinación de quién iba a conducir los destinos de este país sobre esa responsabilidad. El presidente confió en el pueblo de México, y respecto a esto, querido Paco, es Morena y son los aliados, porque viene una reforma que presenta la presidenta de la República con un equipo técnico para el poder político, una reforma política. Ahora que mencionabas a Zedillo, él también promovió la reforma del Estado con la participación de todos los partidos políticos. Ahora la reforma política viene dirigida a los partidos políticos, a los procesos democráticos,
al modelo de representación política, dentro de ello a la reducción de las posiciones plurinominales y con una crítica a los partidos políticos, y también viene de la mano de la reducción de presupuestos a los partidos políticos. Y es aquí, querido Paco, gran audiencia de Vicente, de Sin Censura, en donde se va a poner en juego las condiciones políticas de la alianza que se tiene, porque la primera fue una alianza electoral, ahora estamos hablando de una alianza legislativa y de algunas alianzas a nivel electoral que se han roto en el país. Convengamos que las últimas elecciones, todavía siendo presidente de la República, hubo una ruptura de la alianza en el estado de Coahuila, en donde el candidato que pudo haber sido, porque era su pretensión, el subsecretario de Seguridad Pública, el secretario, subsecretario Verdeja, me parece su apellido ahorita, que actualmente es dirigente estatal del Partido del Trabajo, como no quedó, se alió con el PT y rompió la alianza con Morena, donde iba el candidato Guadiana. Al romperse la alianza, que además, tristemente, si hubiese ganado, hubiese sido muy corto el periodo de tiempo que él hubiese gobernado debido a que padecía una enfermedad y lamentablemente falleció. Entonces se rompe esa alianza, pero también no se conformaron en la última elección ya con la presidenta Claudia Sheinbaum, alianzas en Veracruz y alianzas en el estado de Durango con el Partido del Trabajo. Entonces va a ser bastante complicado que estos partidos decidan recortar presupuestos porque el PT es un aliado importante, lo fue durante el periodo del 2006-2012, antes de la formación de Morena, cuando el PRD decidió desconocer la perspectiva política que planteaba Andrés Manuel López Obrador. Incluso a los aliados de Andrés Manuel los corrieron de las instalaciones del PRD en la calle de Monterrey, en el número 50, y sacaron sus objetos personales a la calle. Creo que hasta los libros de Porfirio Muñoz Ledo fueron a parar a la calle. Así es que el PT logró ser un puente histórico para el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo durante el periodo de la presidencia legítima de México y también durante el proceso combativo que se dio contra las reformas de Peña Nieto en la 62 legislatura 2012-2015, debido a que en el Partido del Trabajo muchos integrantes de la izquierda López Obradorista tuvieron un espacio como legisladores. Y posteriormente, en esa misma legislatura, Alfonso Durazo, Manuel Huerta, Ladrón de Guevara, no sé si Ricardo Monreal, me parece que también, decidieron construir la fracción parlamentaria de Morena, que aunque no había participado en procesos electorales federales hasta ese momento, ya había tenido su registro como partido político federal, 2013, y a partir de ese momento se pudo crear una fracción parlamentaria, que fue una fracción parlamentaria con la coadyuvanza del Partido del Trabajo. Hoy el Partido del Trabajo tiene una gran cantidad de diputados, cerca de 40, más de 40 legisladores, lo cual tiene un peso muy importante, y también el Partido Verde. Desde aquí le mando, aprovecho un saludo a la diputada Rosalía León Rosas, que tendrá su informe próximamente y tendremos la oportunidad de conocer su trabajo en la Cámara de Diputados. Ella ha sido una militante de 35 años del Partido del Trabajo y apenas es diputada. Con esto queda claro que el PT siempre le dio la oportunidad a López Obrador y que ahora el que llegue una diputada histórica, incluso por una vía de mayoría, de representación proporcional, perdón, significa que pues están beneficiándose de un proyecto histórico con la representación de sus propios cuadros. Esto es importante porque a veces no podemos dimensionar los fenómenos políticos y los vemos en el tiempo actual, pero no los vemos en un análisis retrospectivo. Fue fundamental el PT
Obviamente el proyecto de Morena es un proyecto hegemónico, como bien lo señalas, pero ese desamparo o esa reflexión tendría que quedar en todos los partidos y que no se rompiera, que se haga todo lo posible porque no se rompa la coalición electoral, porque de esta coalición electoral, no de Yunes es un voto. Estamos hablando de pues la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, donde a Yunes lo integran con una acción que yo siempre la cuestionaré, porque además son malas personas, para tratar de obtener, para conseguir las reformas. Pero las reformas en realidad están construidas a partir de un proyecto de alianza donde justamente queda pues al frente de todos esa frase de por el bien de todos, primero los pobres, que ratifica hoy la presidenta en su informe, Paco. Sí, Daniel tiene razón, en realidad sería muy complicado, sería difícil lograr algo si se rompe esa alianza con el Partido de Trabajo, que tiene razón Daniel, 49 diputados, y hablaba también de Ricardo, que evitar cuestiones como la de Ricardo Mejía Verdeja en el pasado reciente, pero ese es el futuro, ese es el reto. Hoy tenemos primer informe, tenemos cambio de Poder Judicial. Daniel, yo le agradezco a Daniel, sé que ya por ahí está la diputada Antares Vázquez. A Daniel, yo te agradezco muchísimo. A nombre de Vicente Serrano, que debe estar bajando del avión ahora mismo, pero te agradezco muchísimo. Daniel, ¿con Paco, qué nos dejas así? Sí. Saludando a la diputada Antares Vázquez, una legisladora de primer nivel, de primer orden para nuestro país, solamente con un tema que no quisiera dejar pasar, porque ayer se logró la detención de Federico Saravia Pozo. Es un personaje oscuro, temible, un generador de violencia, un usurpador de marcas, un guachicolero de cemento que le hizo mucho daño a la cooperativa La Cruz Azul, en alianza con Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, alias El Vili, quien fue detenido en enero de este año, después de estar 5 años prófugo. En el caso de Federico Saravia es fundamental porque han detentado ilegalmente la planta cementera, lo que significa un daño monstruoso para la cooperativa, un daño terrible para la sociedad hidalguense, un daño mayúsculo también para las arcas públicas que no pueden recibir más que el pago predial por parte de la cooperativa, que lo ejecuta, ese pago lo ejerce, lo aplica más bien, sin poder operar su propia planta, porque los caprichos de Billy Álvarez hicieron una fuerza de coerción a través de la figura de Federico Saravia, quien con grupos delictivos y con un poder de fuego terrible que yo pude denunciar en su momento, se apoderaron ilegalmente de la planta cementera. Celebro esta detención porque le puede dar un nuevo oxígeno a la cooperativa para la recuperación de su planta, dejando muy en claro que en la legislatura pasada fue la Junta de Coordinación Política, es decir, todos los partidos políticos, quienes coincidieron en enviarle un exhorto al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, de que se le hiciera la devolución de la planta a la cooperativa La Cruz Azul. Nada más para concluir esto, Cooperativa Cruz Azul tiene pues todos los registros ante las autoridades mexicanas, Hacienda, IMSS, todos los registros de propiedad y marca, también ante la Federación Mexicana de Fútbol por el equipo. Al mismo tiempo tiene un reconocimiento público con todos los gobiernos, incluyendo de la Cuarta Transformación, porque están construyendo una nueva planta en el estado de Campeche. Y finalmente, pues tiene hasta el registro de la FIFA, que convengamos, la FIFA tiene más socios que Naciones Unidas. ¿Cómo es posible que tenga todos los reconocimientos y en su propio estado no puedan recuperar su planta cementera? De aquí que yo mando un abrazo muy respetuoso, muy cálido a las figuras políticas que tienen que actuar, incluyendo a la Fiscalía General de la República, para que la planta Cruz Azul vuelva a producir de la mano de sus socios legales y legítimos. Muchas gracias, querido Paco, y le agradezco la oportunidad a la diputada Antares Vázquez de excederme un poquito, pero era
Es un tema que vengo trabajando y que con Vicente expusimos desde hace varios años. Tu audio, querido Paco, tu audio. La falta de costumbre, Daniel, No te discúlpame, preocupes. tienes razón, la planta tomada desde 2020, pero mira nada más para que aprovechemos un abrazote a nombre de Vicente que acaba de aparecer con nosotros en el aeropuerto todavía y a la diputada seguramente también ahora mismo, a Antares Vázquez, la saludamos. Vicente, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo el vuelo? Tenemos a Daniel. Claro que sí, Paco, estuvo por ahí el servicio de Aeroméxico es el que el que después platicaremos de eso, pero mi querido Daniel, qué importante que expongas este tema, bien lo dices, desde hace años lo hemos abordado con el apoyo tuyo para desmenuzarle los detalles a la audiencia y desde esta trinchera siempre agradecidos y siempre al pendiente de esta información, Daniel. Y bueno, pues un abrazo y agradecido también por la paciencia que nos ha tenido la diputada Antares Vázquez Alatorre. ¿Por qué no cerramos con la información de tus trincheras y tus redes, Daniel? 4A República, querido Vicente, uniéndonos al proyecto Global Summit Flotilla, que tiene todas las embarcaciones de 45 países que viajan hacia Gaza, Homo Ex Novo en X. Saludándolos con mucho cariño y muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, mi querido Daniel Marmolejo, el maestro Daniel Marmolejo, acompañando al maestro Paco Cruz. Paco, si me permites, vamos a darle la bienvenida a la diputada